tener otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Habla nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Este versículo, hoy quizá no lleguemos a él, pero es un versículo clave, hablando de un siervo llamado Caleb. Pero la parte que llama la atención es que Dios vio algo en él que no vio en otro, y que no vio en otras 10 personas y millares de personas que se concentraban en el campamento de Israel en el desierto. Dice que por cuanto este hombre tenía un espíritu diferente, dice, en él otro espíritu. Espíritu no está hablando del Espíritu Santo. Espíritu aquí es el hombre interior del hombre. O sea, está hablando de una actitud, de un comportamiento diferente. Ese es nuestro espíritu el que nos lleva a reflejar cómo estamos dentro, ¿verdad? Por lo tanto, hubo el otro espíritu. Y por lo tanto, se le promete que la tierra que sus pies pisaron cuando llegó como espía a la tierra de Canaán, esa Dios le iba a dar. En el transcurso del mensaje, posiblemente la próxima vez, porque está largo estos pasajes, y quiero pues detenerme, ir analizando los versículos que quizás usted ya conoce estas historias, ¿verdad? Esta historia del envío de los 12 espías. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es: la fe es la garantía de la victoria y de la bendición. Y la bendición, la fe es la garantía de la victoria y la bendición. Es interesante, ¿verdad? Por un lado tenemos victoria, por otro lado tenemos bendición. Victoria significa que usted conquista, que usted ganó una batalla o varias batallas y tuvo la victoria. Pero muchas veces, aunque venza y obtenga la victoria en esa batalla, ahí se queda nada más como una especial victoria. Pero la bendición es aparte. Por ejemplo, en aquellos entonces, cuando peleaban nación contra nación, es interesante que el pueblo, el reino, la nación victoriosa, después se enriquecía despojando a los difuntos, a los muertos. No, nunca me he puesto a investigar, pero un día lo voy a hacer. Que ¿por qué llevaban joyas? ¿Por qué llevaban utensilios? ¿Por qué llevaban ropa a la guerra? Por ejemplo, si voy a la guerra, yo dejo mis lingotes de oro en casa, o mis joyas, sí, o mis dólares, no voy a llevarlo. Pero parece que en ese tiempo lo llevaba, porque después que vencían empezaban a despojar al campamento del enemigo vencido y venían con grandes riquezas. ¿Sí se ha notado eso? ¿Por qué llevaban sus riquezas? Bueno, algún día vamos a analizar esto. El punto es que cuando en ese tiempo tenía una victoria, después había la bendición cuando tomaban de estas posesiones. Pero hoy no vamos a hablar de eso, más algo que en el momento se me vino a mente, ¿verdad? Analizando esa situación. Hoy vamos a hablar de varios principios, y el primero de ellos es el siguiente: depende de tu fe, así será tu ánimo. ¿Amén? Amén. Depende de nuestra fe, así va a ser nuestro estado de ánimo. Amén. ¿Qué es fe primeramente? Fe viene siendo, fe espiritualmente hablando, como nos dice el Antiguo, mayormente el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Amén. Esa es la fe. Es creer en algo que no contemplamos, que no visualizamos, pero que creemos que va a suceder tarde que temprano. Esa es fe. Ahora, aquí esta fe, no solamente la fe en este caso abarca esa idea, ese enfoque de creer en algo que no está viendo. Por ejemplo, en la historia vamos a ver dos tipos de diferente actitud conforme a la fe y no a la fe. Conforme a la fe, ¿y qué es lo contrario de la fe? La incredulidad.
Entonces, si usted tiene fe, va a actuar como dos hombres llamados Josué y Caleb. Si no tiene fe, va a actuar como otros 10 que ellos miraron derrota y todavía no sucedía. En cambio, estos hombres por fe, ¿qué miraron? Victoria, bendición. Por eso ahí viene el punto. Depende de nuestra fe, así será nuestro ánimo, así será nuestra actitud, así será nuestro comportamiento. Vamos a analizar por qué. Miren, primeramente vamos a ver un reporte aterrador. Porque era aterrador como usted no tiene idea, o sea, exagerado como él solo. ¿Por qué? Miren, vemos que en el capítulo 13, versículo 25, dice lo siguiente: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, aquí unos espías, 12 espías, uno de cada tribu, Moisés mandó a espiar la tierra de Canaán. Ellos se encontraban de este lado del río Jordán y del otro lado estaba la tierra prometida. Entonces él envía espías para reconocer la tierra. Por lo tanto, regresan estos después de ¿cuántos días? 40 largos días. Tuvieron que andar ilegalmente, en cierta manera, escondiéndose, explorando toda esa tierra que ya era de Israel, porque ya se le había dado a Abraham. Nomás tenían que retomarla, porque se habían ubicado otras naciones y se habían apoderado de ella. No es que, porque ya ve ahorita el pleito, el conflicto de los palestinos con Israel, que dicen los palestinos que Israel les quitó la tierra. No es así. Que no, cuando Israel viene de Egipto a poseerla, no están poseyendo algo que no era de ellos, ya era de ellos porque Dios ya se lo había dado a Abraham. Pero cuando estaba en Egipto, estas naciones se apoderaron de la tierra de Israel. Entonces Israel al entrar nomás vino a tomar lo que era suyo por herencia de Dios. Por lo tanto, vuelven ellos. ¿Y qué más nos dice la Escritura? Bueno, estos personajes, dice, nos vemos después que van en busca de los líderes y la congregación. Dice el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces llegan, dan el reporte, primeramente llegan, y parece que en el momento pues llegan buen reporte, les dan un fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Aquí vemos todo muy bonito. Los 2 espías se presentan ante Moisés, Aarón, los príncipes, y les cuentan esta historia. Nosotros llegamos a la tierra que ustedes nos enviaron. Y sí, en verdad, fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Según tenían que agarrar, los racimos eran no gigantes, pero eran grandes. Los racimos de uva. Y la miel, era muy interesante eso que fluye leche y miel. No significa que había cataratas de leche o de miel, pero la miel sí era muy abundante. La miel en cualquier parte, en los árboles, en las cuevas, en las rocas, salía miel, porque las abejas pues hacían mucho su trabajo. La leche pues era de las vacas, o sea, había mucho ganado, había mucha forma de obtener leche. Lo cual ellos por 40 años no es que no tuvieron leche, pero sí tenían su leche porque tenían sus ganados, pero en este caso iba a ser en abundancia. La miel, o sea, y el fruto era muy bello, muy sabroso y todo lo que podían desear. Entonces hasta el momento parece que al principio dan buen reporte, es positivo. Pero mire, no duró mucho este reporte positivo. Siguiente versículo, o siguientes versículos, versículos 28 y 29, describen las características desafiantes de los habitantes y sus ciudades. Dice así el texto bíblico: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Hasta aquí
no vemos nada negativo. Hasta aquí nomás vemos algo desafiante, porque dice que el pueblo, o sea, los cananistas, eran fuertes. Y no solamente eran fuertes, sus ciudades eran grandes y fortificadas, o sea que tenían muros a su alrededor, que era muy difícil poder entrar, como Jericó. Quizás a esos ellos se fijaron, no era la única. Pero Jericó era la primera ciudad fortificada, muy difícil de conquistar. Pero aquí hay una nota más desafiante. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. El lector común, o el lector que nunca ha leído la Biblia, y por primera vez lee esto, pues dice, pues ¿quién serán los hijos de Anac? No se ve tan desafiante ni tan temerarios, pero es que no saben la historia. En el contexto bíblico, los hijos de Anac eran una descendencia de gigantes. No gigantes como los presentan en la televisión, en las películas, o mucho menos en las caricaturas. Yo he visto películas que eran gigantes y los seres humanos así, porque ellos dan la idea después. Dicen, nosotros, a su parecer, éramos como langosta, vamos a llegar ahí. Pero eran hombres de estatura, y más adelante vamos a ver cuánto era esa estatura. Continuamos en el reporte, dice el versículo 29, Amalek habita en el Nehué, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, esta era la descripción de las características desafiantes de los habitantes y su ciudad. Hasta este momento, los de poca fe ya estaban temblando. Los de poca fe ya su ánimo ya no creía que era bueno. Porque hay gente que siempre piensa mal y se adelanta a los acontecimientos. ¿Conoce gente así? Que todavía no suceden las cosas y ya está pensando lo peor. Ahora, ¿cuánta gente hay aquí? Más de 1 millón de personas. Imagínense, todos escucharon. Ahora, pero ahí no. Ahora, como si eso fuera suficiente, ya habían, yo creo que algunos ya habían hecho esto. Desertado. Sí, tomaron un trago amargo, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros aplicar de estos versículos? Miren, algunas veces también nosotros nos enfrentamos a reportes no muy agradables, a situaciones gigantes que no sabremos o que en ese momento no sabemos qué hacer. ¿Le ha pasado eso? Un diagnóstico, una mala noticia, una carta que de repente llega, amenazante, desafiante, cobrante, y luego vienen, ¿cómo duele y cae mal que llegue una carta el viernes? Porque llega el viernes y usted tiene que tomar acción. ¿Se tiene que esperar hasta cuándo? El lunes. Hasta el lunes. Y como que lo hacen a propósito. ¿A cuánto les ha llegado una carta un viernes y usted está con la aflicción, preocupación, ni duerme, ni come, esperando a que llegue el domingo? Y a la primera del domingo ahí está llamando. El lunes, perdón. Bueno, el domingo podría ir a la iglesia a orar al Señor y agarrar fe. El lunes. Entonces, todos así, todos estamos expuestos a escuchar malas noticias. Y a veces, en este país, los doctores son expertos en asustar a la gente. La forma que lo hacen y la gente se aflige. Pero continuemos en la historia. Un reporte de fe. Versículo 30. Caleb y Josué escuchan esto y entonces dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces aquí anotamos que a Caleb y Josué no les gustó el reporte de sus compañeros. Ellos aquí se disponen a aclarar las cosas con un ánimo de conquistar. ¿Por qué? Porque tenían fe en un Dios vivo y verdadero. ¿Se da cuenta la diferencia de fe aquí? Aquellos que no tenían fe, mire qué reporte están dando. Estos sabían que ese reporte en cierta manera era correcto, pero a ellos no les importó los gigantes, a ellos no les importó las ciudades amuralladas. Ellos le dijeron
ahorita mismo ya vayamos. O sea, desesperado por la fe que tenían en Dios, dice, ahorita mismo vayamos, las vamos a tomar, porque nosotros vamos a poder más que ellos. Porque Josué y Caleb, o Caleb o Josué, no se estaban mirando en lo material, ellos estaban mirando al Dios que servían, al Dios que creían, un Dios todopoderoso, que eso no era nada difícil para él darle la victoria. ¿Se da cuenta la diferencia cuando hay fe y cuando no hay fe? El ánimo de la persona, y a veces tristemente nosotros nos ponemos así. Ahora, podemos nosotros aplicar que no prestemos oído a los reportes, noticias, pronósticos. Recordemos que andamos por fe y por ello nuestra confianza debe estar solamente ¿en quién? En Dios. En Dios. Y a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que servimos a un Dios verdadero, un Dios que está en control. Y sufrimos de gratis. Yo le digo a veces a mi esposa, sufrimos de gratis porque nos preocupamos más de lo que no debemos. Además, preocuparse, dice el Señor. ¿Qué ganan por preocuparse? No van a hacer que su estatura por preocuparse crezca un codo. No se soluciona el problema de la situación por preocuparse. Por el contrario, se puede empeorar porque usted se enferma, porque usted se afecta por ese sentimiento negativo. Por eso es de suma importancia, ¿verdad?, entender esto. Entender que servimos a un Dios grande, un Dios poderoso que está en control. Él sigue estando sentado en el trono y siempre va a estar ahí. Amén. Él nunca va a dejar su trono. Él siempre está en control. Bueno, pero digamos, esto no fue suficiente para los otros espías. Para los otros 10 espías. Porque mire, ya en el versículo del capítulo 13, versículo 31 al 33, y el capítulo 14:1, encontramos un reporte de incredulidad, un reporte de falto de fe. Nos dice el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Después de un reporte desalentador, ahora en su incredulidad desconfían en el poder de Dios. Caleb había dicho que no había problema, que ellos podrían ganar. Por eso dice, más los varones que subieron con él, o sea, con Caleb, pues se asume que también Josué, dijeron esto, no podremos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Y qué sucede? Con este reporte desalientan al pueblo, sembrando la murmuración a través de sus palabras incrédulas, porque dice el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, sigue el versículo 32, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Imagínense. Tierra que traga. ¿Cómo que con tierra que traga? Pues son carnívoros la tierra, ¿o qué? O sea, da a entender que no se está refiriendo que la tierra se abre y se trae a la gente, sino las personas que viven ahí pueden destruir, matar a cualquiera sin problema. ¿Por qué razón? Porque eran hombres de una estatura grande, de grande estatura. Y mire, y aparte, como si no fuera suficiente desalentar, aparte de desalentar, si no fuera suficiente, murmuran exagerando las circunstancias. Ponga atención a esto. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Sabe cuál? Y no estamos hablando de la langosta del mar, porque esa es grande. Bueno, yo he visto langostas así, más grandes. No, están hablando del tipo de la raza de los saltamontes, los chapulines. Así. Ellos
dice que estos hombres los miraban así. Entonces, esta es una exageración. Porque sí eran grandes, pero no tanto así. Porque para que puedan ser, yo mirarme de un hombre de esta estatura como una langosta, tendría que ser ¿cuántos pies? Unos 100 pies de altura. Creo que de aquí a allá arriba, ¿cuántos pies son? Como 30 pies. Por ahí así el techo. Y yo no me veo como langosta. No, yo creo que mucho más. Ahora, mirando lo que dice la Biblia, basándonos a Goliat, el tamaño promedio de estos gigantes era como de 10 pies. 10 pies. 10 pies, pues, creo que en nuestro tiempo no hay hombre que... Ha habido hombres que miden 7, 8, 9, pero no, que en la historia no los encontraron en nuestro contexto de 10 pies. 10 pies es una estatura, vamos a decir, si yo mido 6, casi al doble de mi estatura, un poquito más, no, un poquito menos. Pero vamos a decir que si estiro mi mano, casi aquí son como 8 pies, ¿verdad? Pues vamos a decir que, podemos decir que hasta donde termina la televisión, un poquito más, ¿verdad? Vamos a decir, imagínense. No, yo creo que ni se murmurar, pero de todas maneras, imagínense. Ahora, el judío promedio no crea que eran de 6 pies. El judío promedio de estatura eran mediana estatura, 5, 8, 5, 7, 5, 5. No son. Uno sí había gigante, no había grande. El único que la Biblia dice que era alto era Saúl, que era alzado de hombros, o sea, era alto. Pero aún así, imagínense. Y ahora, no solamente eran altos, sino también eran fornidos, ponchados, sus musculotes y sus brazos y todo, las armas que traían. Pues ese es el reporte que hicieron. Exagerado, exagerado. ¿Sabía que a veces el temor nos hace exagerar las cosas? Aun cuando las cosas no son como son, no pintan como nosotros creemos, a veces es porque el temor exagera. Una persona con temor exagera las cosas y ve cosas de más. ¿Por qué cree que gente ha inventado tantos cuentos de susto del cuco, que de la llorona, que el guajolote con espuelas, la viejita que alababa allí en el ojo de agua a las 12 de la noche? Esas son las historias de allá de mi pueblo. O sea, allá en el pueblo los padres nos asustaban para que no nos viéramos de callejeros en la noche. Porque allá en los ranchos, en los pueblos, uno andaba en la calle y ahí tenían que estarle gritando, mandarnos para meternos. No sé si a usted, uno que vio un pueblo así, era común. ¡Ya métete! Y desde allá nos gritaban, ¡ya métete! Entonces comenzaron a inventar historietas, ¿verdad?, de miedo. Por ejemplo, decían que en una barranca que yo tenía que pasar cuando oscurecía, ahí asustaban. Porque hay gente que según le jalaban los pelos cuando como eran barranquitos que bajaban y no subía, entonces en la bajada le jalaban los pelos. Pero la más chistosa era el bajolote con espuelas, ¿no? No, la peor, la puerca con puerquitos en la media, ¿no? Que salía una puerca no sé de dónde, con un montón de puerquitos y hablando allá con el rancho, ¡oh! ¡Muchos puerquitos! Y que sea la puerca y todavía faltan. Esas eran nuestras historias. O de la viejita que cuando la gente andaba allí, que pasaba por el ojo de agua, alguien día que ahí venía una viejita que estaba a las 12 de la noche lavando la ropa. Y cuando volteaba, puro esqueleto. Esas eran las historias. Ahora, póngale que un día una señora, porque no podía lavar en el día, fue a la medianoche a lavar. Está más tranquilo, no había tanto chisme, tanta gente. Y alguien por el mismo temor y se imagina y hacen de las cosas grandes. El temor hace las cosas grandes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues estos hombres, pues, miraban gigantes y no eran tantos. Pero ya de 10 pies hay que tener un hombre así. Pero no tanto para exagerar. Continuamos. Aplicación. A nuestro alrededor podemos nosotros decir, también nos vamos a encontrar personas desalentadoras, murmuradoras, incrédulas, que son usadas por el diablo para desanimar. Recordemos de qué lado estamos. Estamos
el lado de Dios. Y no importa, no importa. Hay un canto viejito pero bonito, dicen que gigantes se encuentren allá, yo nunca temeré. Cuando el corito comienza, dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigantes se encuentren allá, yo no temeré. No me acuerdo de más, pero ese hay un mensaje. Hace mensaje. No importa qué tan grande un ser humano ponga que es el problema. Recuerde que nuestro Dios es más grande que el problema. Amén, amén. Y aquí se olvidaron estos hombres. Por lo tanto, seguimos adelante en la historia. Ahora vamos a ver, la falta de fe lleva al desánimo drástico. No solamente los 10 desanimados, incrédulos, sino que contagian a la gente. Dice el versículo siguiente, encontramos que el desánimo se hace presente y el pueblo pierde el control. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Creyeron el mensaje de estos incrédulos. Y mire cómo se pusieron a gritar, dando voces de desánimo, de desesperación, de temor. Lloraron, no dice toda la noche, pero dice aquella noche. Puede imaginar millares y millares de personas llorando, porque creyeron el reporte de 10 personas, olvidando el poder del Dios de Israel, olvidando las plagas de Egipto, olvidando el cruce del Mar Rojo, olvidando el maná que caía, olvidando tantos milagros que Dios había hecho. Se olvidaron, dieron desánimo. Pero tener mucho cuidado con quién se apunta a usted, mi hermano, mi hermana. Hay personas que son especialistas en desanimar. Por eso escoja bien sus compañías. Y no importa que digan ser cristianos, conocer de Dios, a veces son los peores. Veía un amén. A ver, para que no digan solo de hermano, ¿estamos de acuerdo con eso? Que hay gente que dice conocer a Dios y a veces son peores. Dan desánimo. Es tremendo. Por lo tanto, miren qué tanto llegó este desánimo, este cambio de actitud tan drástico. Por eso le he llamado, la falta de fe lleva al desánimo drástico. Porque dice el versículo 2, Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, hubiéramos muerto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El desánimo los lleva hasta querer morir, demostrando así una gran falta de fe. Imagínense hasta qué grado querer morir, menospreciando lo que Dios había hecho por ellos, diciendo mejor hubiéramos muerto en Egipto, preferimos Egipto que esto, o aquí que nos mate. Wow. Yo no sé, bueno, Dios varias veces quiso eliminarlo, pero nomás para probar a Moisés. Pero si Moisés le dice, está bien, Señor, destrúyelos, Dios los destruye. Pero Moisés se paró en la brecha y dijo, Señor, no. Porque después veremos que les dice, muévanse tú y esto, y ahorita en un instante los consuma todo. Y Moisés dijo, no, Señor, y se arrodilló, lloraron. Por lo tanto, no sé cómo Dios nos aguanta tanto, ¿verdad? Usted dice, ay, esta gente, a veces arde la sangre, incrédulos, todo lo que vieron, y nosotros, ¿qué? Poquito peor a veces nos cortamos porque nosotros tenemos más. Ellos quizás, vamos a decir, visiblemente vieron milagros, pero no tenían lo que nosotros tenemos. Quizás nosotros no hemos visto milagros a la magnitud de ellos, pero ellos no tenían la palabra de Dios. Tenían la ley, pero todavía estaban en proceso. No tenían la Biblia completa, no tenían el Espíritu Santo de la manera que nosotros lo tenemos. Y lo más maravilloso, no tenían a Jesucristo en su nombre poderoso. Entonces
Entonces por eso no los critiquemos tan duro, ¿verdad? Que sí hacen enojar a estos israelitas, ¿no? Culpan a Dios de desearles la muerte y quieren regresar al pasado. Imagínense. Dice el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Le echan la culpa a Dios y quieren volverse a Egipto. Y si fuera poco, buscan un nuevo líder para regresar a su miserable condición del pasado. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Cómo un reporte negativo, incrédulo de 10 personas pudo influenciar a tal magnitud de llevar a este estado tan caótico, tan triste y miserable de millares de personas? ¿Qué tan fácil la gente puede ser manipulada, cambiada, contagiada por la incredulidad, por el pecado, por tantas otras cosas, ¿no? Es triste, ¿verdad? Despreciaron a Dios y con más razón despreciaron a quién? A Moisés. Y es tiempo de hacer un suspiro porque es triste, ¿verdad? Lo que la historia nos dice. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos visto hasta el momento? Todos estamos expuestos al desánimo y mayormente cuando escuchamos lo negativo y no entendemos el plan de Dios, y sobre todo cuando hay falta de fe. Recordemos que esta es una mala actitud. Una mala actitud. Acuérdese, depende de su fe, así va a ser su estado de ánimo. Ese es el principio, el primer principio de este mensaje. Depende de tu fe, así será tu ánimo. Y aquí vemos que estos, por tener falta de fe, tenían un ánimo por los suelos y contagiaron a todos, casi todos. Excepto 2, y me imagino que a Moisés y los líderes. Moisés no se contagió, y mucho menos Caleb y Josué. Ellos no fueron contagiados. Y bueno, por lo tanto, así es como presenta esta situación y así está la situación. Puede imaginarse. Enseguida, cambiando un poquito de tono, de actitud negativa, vamos ahora a contemplar la fe lleva al ánimo victorioso. La incredulidad lleva al desánimo. En cambio, la fe lleva al ánimo victorioso. Nos dice el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón, mire lo que se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Los líderes toman una actitud correcta y acción. ¿Cuál fue la correcta? Humillarse delante de Dios. ¿Por qué cree que lo hicieron? Porque sabían que venía castigo. Porque sabían que Dios iba a actuar de una manera drástica contra estos murmuradores, malagradecidos. Por lo tanto, esto actúa así. Y no solamente ellos. Miren lo que hacen. Se postran delante de Dios. Se postran en su rostro, humillándose delante de Dios. Y no solamente eso. Y dice que también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos. Josué y Caleb, en desaprobación al reporte y actitud incorrecta del pueblo, con indignación, rompen sus vestimentas. Esa era en señal de duelo, de tristeza, de estar en contra de estos hombres malvados que dieron un mal reporte. Y mire, qué bonito lo que hacen estos hombres.
Dice el versículo 7 al 9. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y sigue diciendo: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y no terminan ahí. Siguen diciendo estos hombres: por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni teméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¡Wow! ¡Qué diferente respuesta! ¿Se da cuenta ahora? Depende de la fe, así será el estado del ánimo. La falta de fe, murmuran, incredulidad, temor y tantas otras cosas malas. Pero en cambio la fe, estos hombres, ¿cómo ellos estaban mirando a los gigantes? Como pan. Los otros estaban mirando como langosta. ¿Se da cuenta la diferencia? Ellos estaban contemplando a sí mismos, no como langosta. Ellos estaban mirando a las gigantes como pan. Como un pan que usted puede agarrar sin problema, que no va a defenderse. Agarra el pan y se lo come ricamente. Así lo estaban viendo. Esa es la fe. Esa es la fe que estos hombres tenían. Y por lo tanto, dan un discurso con valentía, exhortándoles, aconsejándoles a que pongan su confianza en Dios, que está de su lado. Por eso dice, volviendo al versículo, dice: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Amén. Tierra que fluye leche y miel. ¿Se da cuenta que la fe siempre pone primero a Dios? Amén. El que tiene falta, el que está en desánimo o cae en una situación de desánimo, de tristeza, de derrota, es porque está confiando en sí mismo, en sus fuerzas, en su posición, en sus habilidades, y por eso llega a ese estado. Pero cuando se cree en Dios, se tiene fe en Dios, y que Dios es el que va delante de nosotros, nosotros debemos estar tranquilos, porque Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. Dios nos dará la victoria. Aleluya. Y Amén. bueno, vamos a parar por hoy hasta ahí. Vamos a terminar con esta aplicación. Frente a las malas noticias, los problemas, las circunstancias negativas, lo correcto es postrarnos y clamar a Dios. Como lo hicieron Moisés, Aarón. Y ya que si tenemos fe, podemos confiar en Él, y de que de una manera u otra Él está con nosotros y nos sacará adelante. Amén. Amén. En vez de afligirse, en vez de alocarse, en vez de perder el control, hay que postrarnos, hay que doblar nuestra rodilla, hay que humillarnos ante Dios y decirle: Señor, yo no puedo, yo no sé qué hacer. Hoy mi esposa me mencionó de unos hermanos que conozco de tiempo que pusieron ahora como la novedad de las elecciones y todo, hablando del vicepresidente Vance, se llama Vance, ¿verdad? Vance. ¿Cómo se llama? Vance. ¿No saben cuál va a ser nuestro próximo vicepresidente? Nomás conocen a Trump. Vance. Parece que él es un cristiano evangélico, creyente en Dios. Trump no lo es. Es amigo de los cristianos, pero él no es cristiano. Hay que aclarar eso. Pero hoy estaba leyendo unas palabras que dijo el vicepresidente ya electo. Dice que pues cuando fue electo, cuando escogió Trump para ser su vice, pues eso no le afectó, podía dormir bien, él se acostaba, se dormía sus 6 horas y todo. Pero un día antes de tener un confrontamiento con el contraparte, porque a ver que también había ¿cómo se llaman? Debates contra el vicepresidente, presidente contra vicepresidente, así. Dice que él a las 3 de la mañana despertó y no sabía el por qué, o sea, como que, y tenía que dormir porque tenía que enfrentar algo desafiante.
y pues no se puede dormir, por media hora batalló, hasta que en eso él dijo lo siguiente: ayúdame, Jesús. Help me, Jesus. Ayúdame, Jesús. Dice que eso fue la clave. Cuando él dijo eso, se durmió profundamente. Amén. Sus 2 o 3 horas más y pudo estar bien. Y después él dice, quizás para muchos estos son cositas pequeñas, pero para mí no. Porque yo ya he visto en nuestra historia, yo he visto cómo Dios, las cosas pequeñas, se manifiestan. Qué interesante, ¿verdad? Amén, amén. Qué bueno que tenemos, esperemos que así sea, que sea un cristiano evangélico de hueso colorado como nosotros, porque necesitamos a alguien así. Necesitamos a alguien así. Pero ve, cuando se pone a Dios, cuando se invoca a Dios, cuando se clama a Dios, Dios escucha. ¿Se acuerda del Salmo 138? Porque Jehová es grande, ¿verdad? Es excelso. Dice, Él atiende a lo humilde. ¿A quién atiende Dios? A lo humilde. Al que se humilla. Moisés, Aarón, Josué y Caleb se humillaron delante de Dios. Por eso Dios no destruyó a estas gentes. Después sí castigo que vamos, Dios mediante, la próxima ocasión de hoy en 15, Dios mediante, estaremos continuando con esto. Pero siga leyendo la historia en su casa. Y hay mucho que aprender de aquí. Pero eso no se olvide. Depende de su fe, así va a ser su estado de ánimo. Depende de su fe, así van a ser sus respuestas. Depende de su fe, ¿va a dormir o no va a dormir? Depende de su fe, ¿va a comer o no va a comer? Depende de su fe, ¿va a tener victoria o no la va a tener? Pero si usted y yo nos agarramos la fe en creyendo en el único Dios verdadero y en Jesucristo, a quien Él ha enviado, tendremos victoria y tendremos bendición. ¿Cuál es el tema? Amén. ¿Cuál es el tema? La fe garantiza la victoria y la bendición. Amén. Únese de pie, por favor. Vamos. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria que solamente tú mereces. En este momento, Señor, queremos agradecerte por lo que nos has hecho. Perdónanos cuando hemos faltado a nuestra fe. Perdónanos cuando nuestra fe ha menguado o hemos decaído en ella. Y dejamos que la incredulidad, la incredulidad y tantas otras cosas nos perturben, tomen control de nuestra vida. Perdónanos, Señor, y en este momento, Señor, que a través de tu palabra aumente nuestra fe cada día. Para que podamos tener ese ánimo resuelto de victoria, de bendición y sobre todo, mi Dios, ponerte a ti, en ti nuestra confianza, depender en ti, porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres nuestro ayudador. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Aumenta nuestra fe a través de tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ahora disponemos nuestro corazón para humillarnos delante de ti, porque tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, y por eso en este momento, Dios, aquí estamos delante de ti, y queremos, Señor, abrimos este altar para presentarnos delante de ti. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén.